Programada para hoy, continuando con las clases respectivas de este segmento. Estamos revisando fisiología sanguínea y hoy vamos a tocar un pequeño caso de relevancia respecto de un compuesto que, si bien no es propio de la sangre, nos permite justamente, gracias a este compuesto, formar elementos sanguíneos. Nos referimos a un mineral de alta relevancia en el organismo humano, como es el hierro. Entonces vamos a ver cómo el hierro se metaboliza en el organismo y gracias a este, lógicamente, podemos formar células de sangre, glóbulos rojos en específico, a través de la formación y el metabolismo o síntesis de la hemoglobina. Y no solamente es este hecho de que el hierro nos permite formar la hemoglobina y consecuentemente los glóbulos rojos, sino que a su vez el hierro como estructura, ustedes entenderán y recordarán, permite una unión bastante laxa, una unión bastante lábil entre este metal y el oxígeno, entre este metal y el dióxido de carbono. Por eso también es muy importante conocer algunos parámetros específicos de este componente que coadyuva con el aparato cardiocirculatorio. Quien les habla es el doctor Manuel Alejandro Guipán, docente de cátedra, y damos inicio. Siempre es bueno tener algunos conceptos generales básicos de importancia en relación a cada temática. Y con el hierro vamos a decir que es un componente estructural, un compuesto químico del grupo de los metales. Además, que es un componente, aspectos físicos que creo que son muy obvios, químicos y físicos, que son muy obvios, del por qué trabaja de alguna manera el hierro. Es un compuesto catiónico. Refiriéndonos como catión, valga la aclaración, como aquel compuesto químico de carga positiva. Por lo tanto, al tener carga positiva, el hierro fácilmente podemos entender por qué atrae al oxígeno. Porque es un componente de carga negativa. ¿Ya? Lo mismo que el dióxido de carbono, pero con el dióxido de carbono, más que por su carga negativa, es por atracción electromagnética. Entonces, como compuesto químico, como un metal importante, entre otros, el hierro en el organismo representa un metal transitorio. De hecho, es estructural, como dice por alguna parte de acá. Es estructural, pero es un oligoelemento, es un micronutriente. ¿A qué nos referimos? No lo requerimos en una alta concentración, no lo requerimos en una gran cantidad, aunque estructuralmente está integrando una serie de compuestos, sobre todo de carácter proteico, en nuestro organismo. Es esencial. ¿Por qué? Porque nosotros no fabricamos hierro, tenemos que ingerirlo de alguna fuente nutricional, de alguna fuente alimenticia, para poder mantener su concentración requerida y por ende poder coadyuvar en los diferentes procesos. Es estructural, decíamos, o constitutivo, porque viene a formar parte de los componentes celulares como diferentes proteínas, entre ellas la más principal, hemoglobina, mioglobina, algunas enzimas y otros componentes de la estructura celular.
facilita el transporte de los gases más relevantes que tenemos, que son el oxígeno molecular y el dióxido de carbono, y coadyuva en diferentes procesos de óxido-reducción. Hay otros caracteres físico-químicos que hay que considerar de este compuesto, que los vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, el hierro, con un número atómico de 26, un peso molecular de 55.8, o un peso atómico, perdón, más que molecular, y un catiónico. Eso nos ayuda a entender por qué atrae a compuestos negativos. Alta conductividad. Como cualquier metal, sabemos que facilita el paso de corriente eléctrica, aunque este carácter físico no tiene mucha relevancia en el organismo humano. Alto magnetismo. Gracias a esta propiedad, lógicamente, el hierro puede atraer a generar un campo electromagnético y atraer diferentes compuestos, no solamente entre ellos los de carga negativa, sino otros a sí mismos. Y eso también explica cómo es que puede ser parte de los componentes estructurales proteicos en la célula. Este detalle lo voy a resaltar o lo vamos a enfatizar. Al ser un metal, ¿ya?, tiene una alta densidad, por lo tanto no es soluble en agua. No es soluble en agua. Entonces, eso nos ayuda a entender, o nos va a ayudar a entender, que el hierro no es capaz de estar propiamente libre en el organismo humano. No lo vamos a encontrar en un carácter libre, aunque la clínica nos dice, hay hierro libre, pero este hierro libre está almacenado y está protegido por diferentes otros compuestos por el siguiente carácter. Entonces, no es soluble. Eso significa que necesariamente tiene que ser acompañado de algún otro compuesto para poder estar en el citoplasma, para poder estar en el mismo plasma. Y sobre todo se une a proteínas, si no de otro modo no puede estar ahí en ese componente del eco del líquido. Es de fácil oxidación, como cualquier metal, pero de hecho este metal tiene una labilidad para la oxidación, ¿no es cierto? Tiene una preferencia por el oxígeno. Pero no lo confundan, cuando transporta el oxígeno formando parte de la hemoglobina, no hay una unión oxidativa, solamente es una unión superficial. En cambio, en un medio libre, verdaderamente libre, que lo tenemos en cualquier otro componente de este planeta, sabemos que es de fácil oxidación. Si solo tuviéramos hierro, por decir, este material, si no tuviera esta cubierta de níquel, de cobalto, de cromo u otros, el hierro fácilmente se oxida y empieza a generar ese aspecto herrumbroso como es típico del hierro, ¿ya? Entonces tiene una alta facilidad oxidativa, lo que no es favorable en el organismo humano. No puede ocurrir que el hierro se oxide, o al revés, no es conveniente que el hierro se reduzca, porque si está reducido o está oxidado, ya no es un hierro que nos sirva, ya no es un hierro que nos sea útil. Entonces tiene que mantenerse estable. Entonces, dos aspectos que quiero resaltar del hierro: no soluble y de fácil oxidación o reducción.
férrico, ¿a qué nos referimos? Que una vez que está combinado con otros compuestos estructurales en la célula, puede actuar como un ácido al mismo tiempo que puede actuar como una base. Vamos a dar una clasificación muy sencilla, muy simple de los tipos de hierro que podemos encontrar en el organismo humano que sean de relevancia biológica. El hierro, por su estructura química, en el organismo humano solo puede estar en dos tipos químicos. O es ferroso, que sería de carga bivalente, positivo, o es férrico, que sería de carga trivalente. Entonces, el que nos interesa y el que nos ayuda, sobre todo con el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono, lógicamente es el hierro de tipo ferroso. Por su origen, la fuente nutricional del hierro, si es animal, le vamos a llamar el hierro hemínico, que valga la aclaración, el hierro hemínico es el mismo que el hierro ferroso. O sea, cuando comemos algún alimento, sobre todo de origen animal, me estoy refiriendo carne en general, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, incluso de pescado, tiene hierro ferroso. ¿Y cuál es la ventaja del hierro ferroso? Es que es fácil de asimilar, es fácil de absorber y por lo mismo es fácil de utilizar. Bueno, en cambio, el otro que sería de origen vegetal sería el hierro no hemínico. Aunque cuando digo vegetal, no solamente me estoy refiriendo a aquellos productos, como su nombre también indica, que son las verduras, todo lo que tiene un carácter verdoso o rojizo tiene una alta concentración de hierro. Pero ¿cuál es la desventaja de esta fuente nutricional de hierro? Es que el de origen vegetal es un hierro férrico. Entonces, no nos es tan útil este hierro que viene de estas fuentes nutricionales. Pero el organismo es sabio más bien y puede agarrar ese hierro férrico y volverlo en hierro ferroso. O sea, en un hierro que sí nos sirva y nos sea útil. Ya vamos a ver en un instante cómo. Por su ubicación, ya les comentaba hace un instante, y por su carácter físico-químico, siempre va a estar unido a proteínas. Siempre, tanto para almacén como para el transporte de los oxígenos, que para eso sirve sobre todo, y el carácter libre. Pero cuando decimos libre, vuelvo a aclararlo, no es que está el hierro precisamente suelto, está integrado dentro de otros compuestos o unido a otras proteínas, pero que no está trabajando como hierro que sea transportador de oxígeno, en este caso, que no sea parte integral de la hemoglobina. A eso nos referimos con el hierro libre, o sea, que está en otros sitios estructurales almacenados. Vamos a reiterar un poco. Cuando hablamos de las fuentes de hierro, tenemos diferentes alimentos, ya habíamos mencionado, diferentes variantes de carne, entre ellos también el pescado, y otros como los mariscos,
todos de origen animal. ¿Qué tienen de peculiar? La absorción de este hierro hemínico, ¿ya?, es directa, es fácil, porque es un hierro ferroso. Es un hierro ferroso. De todo el alimento, valga la aclaración, de todo el alimento que consumimos, que sea de tipo animal o de origen animal, como dice ahí, entre el 20 y el 30% de ese hierro se absorbe. O sea, démonos cuenta, si comemos un asado, un pescado, mariscos si tuviéramos la oportunidad, es una buena fuente de hierro, pero de todo ese hierro solamente se absorbe el 20 o el 30%, es muy bajo el porcentaje. Pero no nos alarmemos, ya decíamos desde el inicio, los requerimientos de este componente nutricional del hierro, me refiero, no son altos. Entonces, esta fuente tanto de origen animal, adicionado a la fuente de origen vegetal, nos satisface diariamente las necesidades o requerimientos del hierro. El otro, el hierro no hemínico, es un hierro férrico, está en todas las verduras y otros, por ejemplo, cereales, tenemos el mismo arroz, tenemos la avena, tenemos los cacahuates, el maní. O sea, en diferentes legumbres, cereales, hay mucha fuente de hierro, ¿ya? Pero este otro detalle no lo dejen pasar. Cuando es de origen vegetal, la absorción no puede ser directa como la que viene de origen animal, porque es un hierro férrico. Y decíamos hace un rato, el hierro férrico no es tan útil para el organismo, no es tan útil. Entonces, la absorción de este hierro está estimulado sobre todo por esos componentes: vitamina C, vitamina A, es decir, ácido cítrico, ácido retinólico y los beta-carotenoides. ¿Qué significa? Que si no añadimos en la dieta, si comemos una rica ensalada, a quien le guste comer muchos vegetales, verduras, está bien, de nada le sirve esa fuente de hierro si no le añaden algunos de sus componentes, porque si no, este hierro no se va a poder absorber. En cambio, si hacemos una mezcla entre hierro de origen animal y vegetal, más bien se interrumpe la absorción del hierro de origen vegetal. Se interrumpe. Por lo tanto, si bien en esta fuente de alimentos hay mayor concentración de hierro, pero férrico, al final solamente se logra absorber entre el 3 y el 8%. Entre el 3 y el 8% de este hierro se absorbe. Sigue siendo bastante bajo, pero es una mejor fuente de hierro. ¿Ya? Pero insisto y reitero, se requerirá añadir a esa dieta vitamina C, vitamina A o algún otro componente como los beta-carotenos para que sea absorbido. Si no, de otro modo, no sé. ¿Qué pasa con el hierro una vez que ya ha llegado al organismo, una vez que ya ha sido absorbido? Y en un momento vamos a ver cómo es la absorción del hierro, tanto hemínico como no hemínico. Dice la teoría, en el organismo humano total, el total de hierro que se tiene son solamente entre 4 a 5 gramos en toda la estructura del organismo humano. De este total,
el 65% viene a formar parte estructural de la hemoglobina, del total. Un 4% se va a otra proteína muy relevante que es la mioglobina. Un 1% se va a otros grupos férricos. Un 0,1% está unida a esta proteína que es la transferrina, o sea, está circulando. Y entre el 15 al 30% se almacena, unido a otra proteína, que de una vez me adelanto, que es la ferritina. Entonces, como hemos indicado previamente, en ningún momento el hierro está verdaderamente suelto o libre. Así tan literal no está en el organismo humano. Vuelvo a aclarar el por qué. Porque es un compuesto, es un metal de fácil oxidación o reducción. Si estuviera así tan suelto, tan libre, se oxida y ya no sirve. Ya no nos es útil. Se reduce y ya no nos es útil. Ya no nos sirve. El exceso de hierro es poco frecuente, también existe cuando en nuestra dieta tenemos alimentos que sean de origen animal o vegetal y sobrepasan nuestra dieta o nuestro requerimiento diario, que no es más que 1 a 2 miligramos por día. En una dieta habitual podemos llegar a consumir entre 10 a 15 miligramos, o sea, una nada de lo que es el total. Una nada de lo que es el total que tenemos en el cuerpo humano. 10 a 15 miligramos. O sea, una dieta rica en alimentos de origen tanto animal como vegetal, repito, nos satisface los requerimientos de hierro. ¿Por qué? De estos 10 a 15 miligramos, solamente 1 a 2 miligramos se absorben. Y prácticamente ese es nuestro requerimiento diario. ¿Por qué? Porque nuestro organismo del mismo modo solamente elimina entre 1 a 2 miligramos por día de hierro. Me adelanto un poco. No hay un proceso de regulación específica que tenga el hierro. O sea, no hay sistemas de retracción ni negativa ni positiva que ayuden a mantener el ciclo como tal cinético del hierro entre ingestión, absorción y eliminación. No hay un sistema específico. Si se pierde hierro, es porque se está perdiendo habitualmente hierro de sitios donde se había almacenado. ¿Ya? En un momento lo explico. Se eliminan por día solamente entre 0,6 a 1 miligramo y la vía de eliminación más habitual del hierro es por vía digestiva baja, con la defecación. Vamos a hacer un pantallazo, vamos a otorgar un pantallazo de cómo es que se distribuye el hierro en el organismo humano desde que se absorbe. Habíamos dicho, entre 10 a 15 miligramos por día es la dieta habitual, dependiendo, obviamente esto va a ser variable. Si yo tengo una dieta que sea más rica en alimentos de origen animal o vegetal, tendré variación de aporte nutricional de hierro. Pero es un estándar o es un promedio entre 10 a 15 miligramos que viene de la dieta. ¿Dónde es que habitualmente se va a absorber
el hierro, sobre todo en el duodeno y en los primeros segmentos del yeyuno. ¿Qué pasa con la absorción? Se absorbe 1 a 2 miligramos por día de toda la dieta e inmediatamente se une a su transportador transferrina porque no puede estar disuelto en el plasma. Ya a este sector se dan más o menos alrededor de 3 miligramos de hierro que van a ir circulando en el organismo humano a través de los vasos sanguíneos. Alrededor de 400 miligramos se encuentran ya estructurados en otras células y tejidos, como por ejemplo la mioglobina, otras enzimas de la cadena respiratoria, otras células del sistema inmunológico y en el metabolismo de las neuronas. Alrededor de 300 miligramos de hierro están en la médula ósea para el proceso de la eritropoiesis o hematopoiesis. En los eritrocitos está una alta cantidad de hierro, alrededor de 1300 miligramos. De los mismos eritrocitos se puede extraer hierro, lógicamente, que luego va a pasar a la circulación con la transferrina y se genera un estado cíclico de recirculación del hierro, es decir, tampoco eliminamos mucho. No requerimos tanta fuente de hierro, no requerimos, o al revés, no excretamos, no eliminamos tanto hierro, por lo que el hierro que ya tenemos lo podemos reutilizar, lo reutilizamos. Y como la fuente principal, al revés, como el sitio principal donde se encuentra el hierro, que son los glóbulos rojos, y sabiendo que los glóbulos rojos tienen un tiempo promedio de vida de alrededor de 120 días, entonces cuando estos perecen, liberan la hemoglobina, se descompone la hemoglobina en sus componentes estructurales y de ahí se vuelve a recircular el hierro, generando un recambio entre 20 y 25 miligramos de hierro por día, captado lógicamente por los macrófagos, que son parte del sistema retículo endotelial, donde tenemos alrededor de 600 miligramos de hierro también como depósito. Esta misma fuente de hierro que ya está en el plasma puede dirigirse hacia el hígado, hacia las células del sistema retículo endotelial, donde vamos a tener alrededor de 1000 miligramos o 1 gramo de almacenamiento de hierro. Y eliminamos prácticamente lo mismo que absorbemos, entre 1 a 2 miligramos de hierro por día. ¿Por qué? Este detalle rapidito lo aclaro. Del hierro que se absorbe, queda muy poco, muy bajo el porcentaje de absorción, 20-30% para el hierro hemínico, 3 al 8% para el hierro no hemínico. De todo ese porcentaje, no todo ese hierro absorbido llega al plasma. No todo ese hierro absorbido llega al plasma. Gran parte de ese hierro se queda en los enterocitos. O sea, los enterocitos son capaces de almacenar hierro. ¿Y cómo es que se genera entonces la pérdida de hierro a través de la vía digestiva baja? Porque sabemos que los enterocitos tienen también un tiempo de vida, ¿ya? Que no supera las 2 semanas. Por lo tanto, una vez que ese enterocito ha cumplido su ciclo, muere y se desprende, y el hierro que estaba almacenado en ese enterocito pues se va con él, no recircula, salvo que haya una demanda adicional del hierro para que el enterocito pueda liberar el hierro que ya había absorbido. ¿Me estoy dejando entender? Pero que sí, no es difícil. Entonces, de esa manera, y además no olvidemos que solamente habíamos absorbido un 1% de todo lo que hay en nuestra dieta. Eso significa que el resto del hierro sí o sí se está perdiendo. Sí o sí se está perdiendo. Aquí viene, digamos, lo interesante, que sí necesito que presten un poco de atención, más que apuntarlo.
¿Cómo se absorbe el hierro? ¿Cómo llega realmente al organismo humano? Esta historia positiva, por favor, prestenme atención un momento. Creo que es obvio entender, como hemos ido explicando, si tenemos dos tipos de hierro, dos fuentes, a su vez, de origen animal y de origen vegetal, la manera en la que se absorben no van a ser iguales. No pueden ser iguales, porque uno es hierro ferroso y el otro es hierro férrico. ¿Ya? Entonces, pero es muy sencillo. Aquí tenemos los enterocitos del duodeno y del yeyuno proximal. Tenemos esta enzima que se llama la enzima citocromo duodenal de tipo B. ¿Qué hace? Es la que nos permite la absorción de hierro férrico. Teníamos el hierro férrico como enzima que es, genera un proceso oxidativo y lo transforma el hierro férrico en un hierro ferroso. Lo transforma en un hierro ferroso y el hierro ferroso tiene una proteína transportadora, que es el transportador de metales diatómicos, y valga la aclaración que voy a hacer, es un transportador de metales diatómicos, significa que no es un transportador específico de hierro. Por este transportador, el DMT1, que es la variante 1, se pueden transportar cualquier otro metal que sea diatómico. Diatómico. Entonces, uno es el hierro, otro puede ser el zinc, también puede ser el calcio, el magnesio. ¿Qué significa? Que si tenemos una fuente nutricional y también están presentes estos otros metales, va a haber una competencia entre si se absorbe hierro o se absorbe el otro metal. Y si la fuente si la fuente nutricional para nosotros fuera específicamente hierro no hemínico, primero tiene que oxidarse al hierro ferroso y recién podría ser absorbido. En cambio, los otros metales ya pudieran estar ingresando y ganarle en competencia al hierro. Entonces hay que considerar aquello. De todos modos, cuando la fuente nutricional es solamente de origen animal, el hierro ferroso fácilmente ingresa hacia el enterocito. Otra manera en la que el hierro puede entrar hacia el enterocito es a través de otro transportador. ¿Ya? Es un transportador para componentes hemo. No olviden que, sobre todo en las carnes, carne de cerdo, carne de res, ¿ya? U otros alimentos, también está estructurado como, también está estructurado como grupo hemo. O sea, también tienen hemoglobina, también tienen mioglobina. Por lo tanto, hay otra manera de ingresar al hierro sin que se haya desestructurado ese componente hemo. Entonces tenemos el transportador, ¿ya?, de componentes hémicos que directamente ingresa el grupo hemo y a través de esta enzima oxidativa, la hemoxidasa, liberan el hierro de carácter ferroso. Entonces son tres maneras en las que podemos absorber el hierro. Me estoy olvidando de una que no está en la diapositiva. ¿Qué nos dicen algunos textos oficiales de la materia? Nos dicen que el tercer sistema para absorber el hierro es a través de un endolisosomo. ¿Qué significa? Que el grupo hemo, cuando llega al duodeno, puede ser
incluido en un endosoma y en ese endosoma recién ser metabolizado para también lo mismo liberar el hierro ferroso. Es una tercera manera en la que nos dice la teoría que se puede absorber el hierro. ¿Qué va a pasar? Una vez que está en el citoplasma, el hierro, repito, no puede quedarse ahí disuelto en agua. Fácilmente o se sigue oxidando o se reduce. Entonces, inmediatamente este hierro es absorbido, se va a unir a su transportador, a su proteína de almacén, que sería la ferritina. La ferritina. Inmediatamente se une a la ferritina. Y se puede quedar ahí en la ferritina, almacenada aquí en este enterocito, el tiempo que sea necesario. Pero si necesitamos ya un recambio de hierro, hay deficiencias de hierro en la sangre, en el plasma, entonces el hierro va a pasar directamente por otro transportador en el segmento basal de la célula enterocítica, denominada como la ferroportina. La ferroportina le da el paso de pasar del citosol al espacio intersticial o subepitelial. Una vez que ya está en el subepitelio, lógicamente luego va a pasar hacia el plasma, también por proteínas de carácter similar. En el plasma, repito una vez más, este hierro no puede quedarse ahí, o se oxida o se reduce. Más sufre el mecanismo de oxidación que de reducción. Entonces, el hierro ferroso en el plasma, o para llegar al plasma, tiene que volver a ser hierro férrico. Tiene que volver a ser hierro férrico. ¿Quién ayuda a que vuelva a ser hierro férrico? La efestina o la ceruloplasmina. Entonces, la efestina o la ceruloplasmina convierten el hierro ferroso en hierro férrico. ¿Por qué o para qué? El hierro férrico tiene mejor mecanismo de unión, de acoplación a la transferrina. Si no ocurre esto, lógicamente el hierro no se uniría con tanta facilidad a la transferrina y no pudiera ser transportado hacia los tejidos donde se lo requiere, sobre todo hacia el hígado para almacén, hacia los músculos para formar mioglobina, o sobre todo ahí mismo, no ahí mismo, sino me corrijo, a nivel de la médula ósea roja, donde se va a producir la formación de glóbulos rojos, sobre todo hemoglobina, siendo parte estructural de esta proteína. ¿Ya? Entonces, para llegar justamente a esos tejidos, necesita sí o sí transformarse en hierro férrico y de esa manera se une a la transferrina. ¿Cómo es que llega el hierro dentro del glóbulo rojo? Este esquema espero que nos ayude a entender lo que ocurre. Algo similar que hace un rato ya había mencionado. La eritropoyetina es la que estimula la formación y maduración de los glóbulos rojos en la médula ósea roja. Y esta eritropoyetina es la que estimula a su vez en los glóbulos rojos la presentación, la transcripción, la creación y la presentación del receptor para la transferrina.
sea, que si no tuviéramos una cantidad adecuada de eritropoyetina, lógicamente el glóbulo rojo, en este caso el eritroblasto, no empezaría su proceso de maduración o no seguiría su proceso de maduración. Entonces, gracias a la eritropoyetina, el eritroblasto puede presentar receptores para transferrina, pero tiene que ser receptores para transferrina que ya están acopladas a hierro, porque si no está acoplada al hierro, la transferrina no tiene capacidad de unirse a sus receptores, porque de hecho de nada le serviría. Entonces, valga la aclaración y la mención, tiene que ser una transferrina diférrica. Tiene que ser una transferrina diférrica, sobre todo. Eso significa que también existe una transferrina monoférrica y también existe la transferrina sin ningún átomo de hierro, que sería la apotransferrina. ¿Ya? Entonces, tiene que ser la transferrina diférrica para poder acoplarse a su receptor y luego ¿qué va a generar? Una internalización de todo el complejo transferrina y hierro. Se forma este fagosoma o endolisosoma y dentro, a través de diferentes procesos químicos, en este caso, se utilizan canales para protones, ¿ya? En este caso el ion hidrógeno, el hidrogenión ingresa hacia este endolisosoma para generar un medio más ácido. La modificación del pH de este endolisosoma es lo que permite separar el hierro de la transferrina. Eso es lo que permite separar el hierro de la transferrina. Después, ¿qué va a usar? Va a usar un transportador de hierro, básicamente, ¿ya? Como la ferroportina, y después, como viene a ser hierro férrico, tiene que volver a ser hierro ferroso, porque si no, no nos sirve, repito. Entonces, el hierro férrico cambia a hierro ferroso gracias a la celuloplasmina o a la efesina, y recién se puede acoplar para la formación de la hemoglobina a nivel de la mitocondria y los complejos reticulares. Entonces, de esa manera es que el hierro entra en el eritroblasto y luego viene a ser parte constitutiva de la misma hemoglobina. Esto es lo mismo. No sé si me dan unos minutitos más. ¿Sí? Eso es lo mismo. Entonces, la transferrina, o la ferritina más bien, no, esa es la transferrina, me corrijo. La transferrina unida a los dos hierros correspondientes es acoplado a su receptor, se une a su receptor y empieza el proceso de formación del endosoma. Una vez ya formado el endosoma, lo que ya habíamos dicho, a través de canales protónicos, el hidrogenión ingresa para cambiar el pH, porque el pH extracelular era de 7,4, pero cuando ya estamos en el endosoma, por el ingreso de los hidrogeniones, cambia a un pH de más o menos 5,5, que es más ácido, y eso permite la liberación de los hierros correspondientes, que a través de los transportadores metálicos o la ferroportina salen lógicamente al espacio del citosol. Y una vez en el citosol se acopla el hierro específicamente a los grupos hemo para formar la hemoglobina.
Entonces, en la mitocondria y los componentes ribosomales y demás, es donde luego se va a ir formando la hemoglobina como tal dentro del eritroblasto. Para cerrar por hoy, ¿qué es lo que pasa con el hierro cuando un glóbulo rojo muere? Es algo parecido a lo que acabamos de explicar, solo que ocurre en otro sitio. Entonces va a haber un mecanismo de recirculación y reciclado del hierro. Ya hemos dicho que no se pierde gran cantidad. El eritrocito que ya ha cumplido su ciclo de 120 días en promedio es ingresado a sí mismo en un fagosoma, en este caso, porque va a ser fagocitado. Dentro de ese fagosoma va a ocurrir un proceso similar. En el fagosoma, en este caso el macrófago, porque son células del sistema retículo endotelial, verterán enzimas que degraden el grupo hemo y todos los componentes de la célula del glóbulo rojo como tal, que ya está muriendo o ya ha muerto, y asimismo cambiarán el pH. Una vez que se libera el componente hemo, cambian el pH, que ya han visto tiene que estar alrededor de 5 de pH, para que se libere el hierro, y a través del transportador de metales diatómicos, el hierro sale al citoplasma y a través de la ferroportina sale del macrófago para luego, a través de la célula plasmina o de la efecina, de ser hierro ferroso pasa a ser hierro férrico, se una a la transferrina y vuelva a circulación. ¿Ya? ¿Esto dónde va a ocurrir? Habitualmente en el vaso, también puede ocurrir en la misma médula ósea roja o en cualquier otro sitio en circulación donde estén ya feneciendo o donde estén muriendo estos glóbulos rojos. De modo sencillo, eso es lo que tenemos que ir revisando. Yo creo que vamos a quedar hasta acá, por favor. Mañana continuamos con lo que es la cinética del hierro, que nos falta ya mucho, y luego seguimos con otro capítulo. ¿Alguna pregunta o duda que tengan al respecto de momento? Dijo que la transferrina se puede unir, o sea, en estado ferroso, férrico y también con dos. O sea, no está con ninguno, ¿verdad? Sí. Cuando no está con ninguno, se llama la apotransferrina. Sí. Sí, ¿verdad? O sea, ¿no era cuando la apotransferrina se unía al hierro y formaba la transferrina? No. Cuando está suelto sin unión a ningún hierro es apotransferrina. Cuando está unida a un solo átomo de hierro férrico, por si acaso, se le llama la transferrina monoférrica. Y cuando está unida a dos átomos ya de hierro férrico, sería la transferina biférrica. Esa es la que está circulando en sangre, en plasma. ¿Alguna otra pregunta?